Hoy estamos aquí reunidas, para hablar del libro Juventudes, Género y Violencia, entretejidos en contextos contemporáneos. El doctor Gustavo Adolfo Enríquez nos hará favor de darnos algunas palabras introductorias al respecto. Por favor, mi estimado. Sí, muchas gracias, doctor París. Pues en principio agradecer a Claxo, perdónenme, a, ¿cómo Comexo, mi se llama? estimado. Comexo. Comexo, al Consejo Mexicano de Investigación en Ciencias Sociales, el que nos dé la oportunidad de presentar esta obra, que para nosotros ha sido muy interesante las presentaciones que hemos tenido. Al menos hasta ahorita las que conozco, igual a lo mejor por allá en Guadalajara han hecho otras, pero imagínense la primera presentación que tuvimos en Morelos, en Ciudad Ayala, desató una polémica interesante con respecto a la masculinidad. Y este asunto de Temach, me parece que es algo que tenemos que trabajar. Platicaba hace un rato con mi hija de este asunto, y la necesidad, sobre todo del caso de este joven acá en CCH, que mató a otro joven, y que en el fondo tiene que ver con este asunto de la masculinidad y de esta relación romántica que habla el doctor París, que se hace fundamental que los investigadores y aquellos que estamos vinculados con instituciones educativas discutamos. O sea, no es cualquier cosa lo que está sucediendo, y me llamó mucho la atención la manera como este joven allá en Ciudad Ayala se comportó, porque nos está manifestando claramente lo que el día de hoy tiene que ver el ser hombre y ser joven hombre en diferentes contextos. Y a veces esto causa situaciones conflictivas que hay que analizar y reconocer qué nos toca, qué no nos toca y qué tenemos que hacer frente a eso. Esto lo digo porque el libro de alguna manera está tocando varios de los temas que el día de hoy yo creo que es importante reflexionar. El primero de ellos tiene que ver con juventudes en plural, y que tenemos que pensar no al joven, la jovencita, sino los jóvenes con esas diferencias marcadas de acuerdo a los contextos, ¿no? Esos contextos en los que en principio, se ven los jóvenes inmersos, que es su familia. Tenemos que analizar a profundidad qué está pasando y tenemos que empezar a dar algún tipo de respuestas, sobre todo los que estamos en el ámbito educativo en los diferentes niveles, no solamente los de básica, primaria, secundaria, preparatoria, sino también en la universidad. Hace falta que reflexionemos para hacer posible este asunto de las diferencias, pero desde una equidad y desde procesos democráticos que permitan la participación equitativa de las diferencias, y aprender a discutir de manera muy clara que estas diferencias son parte consustancial de nosotros, pero no deben ser ellas las que nos lleven a actos de violencia extrema como lo que estamos viendo en la sociedad actual, y sobre todo en jovencitas y jovencitos. Y como hay muchos otros casos que hay que analizar. Entonces decíamos de juventudes. También tenemos que ver con otro tema, el género y la violencia. Me parece que la discusión sobre lo que es lo femenino, lo masculino es necesario, pero también los cruces entre aquello que es el ser una mujer joven, una mujer adulta o una niña, y el ser un niño, un jovencito o una jovencita, o un joven adulto, un joven que se enfrenta a la adultez también, un hombre que se enfrenta a la adultez. Todas esas cosas son necesarias. Pongo otro caso, ahorita que tengo una amiga que está entrando, digamos, le llaman los españoles ancianato, nosotros le llamamos una casa de retiro o una casa de reposo, le llaman, pero en otras palabras, que se van los adultos mayores a vivir en una estancia, entonces van cruzando un montón de cosas ahí, sobre lo que implica ser un hombre adulto que se enfrenta a estas cosas. Las sensaciones que se viven ahí son muy complejas. Pero no solamente esto, en el caso que nos ocupa a nosotros, tiene que ver con las juventudes, con ser joven el día de hoy.
¿Y este joven a qué se enfrenta? Y ya lo estamos viendo hace rato, pero también las jovencitas, mujeres que tienen que estudiar, trabajar y algunas que ya son madres se enfrentan a una cantidad impresionante de cosas. Eso es lo que intentamos a lo largo de los capítulos discutir. Pero también las violencias a las que estamos topándonos día con día, unas muy visibles, que ya hablábamos hace rato, y otras que parecen que no existen, que son sutiles, pero que también dan cuenta de la violencia. El libro habla de cuando menos 2 casos. Más adelante, entre Paris y yo vamos a platicar un poco con más detalle, no me detengo para hablar de esto, pero sí estas violencias que se establecen a través del lenguaje. Estas violencias que nos hacen que nosotros no pensemos, no reflexionemos y actuemos de una manera que parece natural, cuando atrás de ellas hay una serie de diferencias muy marcadas que hacen que parezca que unos tienen derecho y otros no, y el cual tendríamos que reflexionar el día de hoy. A lo largo del libro estamos haciendo esto. Y me parece, para terminar, dos cosas más que quisiera decir, para dar tiempo a que con mayor detalle expliquemos el libro. El libro empieza con un fragmento de un poema de Sonia Scarabelli, que me parece que tiene que ver con esto. Tenemos que tener la tranquilidad de hablar. Si escuchamos el poema, yo creo que es esta tranquilidad a la que estamos invitando a lo largo de la obra. Dice Sonia Scarabelli: hablo con la tranquilidad de los que no tienen que ser oídos, de los que nadie tiene que escuchar. 2 cosas aquí, ¿eh? ¿Quiénes son oídos? ¿Quiénes son escuchados? Ahora mismo soy como el pajarito, al que no acierta ninguna piedra, el pez que no lo pescan, feliz en el agua. Las palabras me arropan en este rato, que la paso hablando con vos y no siento nada de frío. Y no me asusta ni un poquito la oscuridad. Mira cómo ya todo lo que decimos se hace de la sombra. Y nadie nos escucha ni a vos ni a mí. Y hablamos muy tranquilos, como si conociéramos la lengua de los pájaros. Mira cómo lo que decimos la perfuma a la noche. Igual que si las palabras se abrieran como flores, como si nuestro idioma fuera una flor rarísima, de esas que se abren aunque no haya luz. Entonces, quisiéramos que con el libro pudiéramos tener la tranquilidad de hablar de cosas que son muy difíciles, como la violencia, como el género, y de los contextos diversos a los que nos enfrentamos y de las particularidades que estamos viviendo y que los jóvenes están de una manera abrumadora sintiendo, pensando y actuando en contextos diversos. Gracias, doctor París. Muchísimas gracias, mi estimado Gustavo. Como lo comentaba el doctor, el día de hoy nos convoca la presentación de este libro. Yo iré platicándoles de manera sucinta, pero también invitándoles a que le echen un vistazo concienzudo al libro, que está libre para su libre descarga. Les compartiremos aquí la dirección para que pues, puedan acceder a él, insisto, de manera gratuita. Consideramos que es pues una herramienta que podría permitirnos a nosotros analizar cuál es el contexto en el que los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes se encuentran, cómo se enfrentan ante estas cuestiones de género, cómo se enfrentan ante las violencias, e incluso cómo se enfrentan a esta cuestión de ser joven en un contexto particular como en el que vivimos nosotros. Para comenzar, el primer capítulo, les platicaré del primer capítulo, que está a cargo del doctor Raúl Ansaldúa. Se titula Identidad masculina en la encrucijada de las convocatorias y los procesos de subjetivación. El texto comienza y nos permite, o me permite decir que muestra en buena medida la base teórica de toda la obra. ¿Por qué? Porque en esta obra los autores y las autoras
invitamos a comprender el género no como un destino, sino como un cierto tipo de dispositivo de poder que está en constante disputa. Refiriéndome particularmente al aporte más significativo del texto del doctor Ansaldúa, considero que es el análisis de cómo es que las identidades masculinas se construyen a través de lo que él llama convocatorias digitales contradictorias. Esto sucede con una mirada lúcida. El texto se encarga de mostrarnos cómo es que en las redes sociales o en las plataformas digitales personajes como el Temach, y justamente esto tiene que ver, o este tema en particular tiene que ver con lo que nos comentaba el doctor Gustavo, referente a la presentación que se tuvo del libro en cuestión. Un joven parecía muy molesto, participó y parecía muy molesto respecto a esto porque él insistía que pues la forma en la que se refería el autor al Temach no era la adecuada. E incluso afirmaba que no tenía idea de cómo este libro había pasado a ser editado y publicado. ¿Por qué? Porque la percepción que tiene él en particular del Temach es una percepción que muchos jóvenes tienen, ya que esta masculinidad está en crisis y pues muchos de los jóvenes con identidad masculina cisgénero están buscando de dónde asirse. Así que el aporte particular que yo creo que tiene el artículo del doctor es que nos muestra cómo es que personajes, insisto, como el Temach, promueven una masculinidad hegemónica, patriarcal y violenta. Sin embargo, no señala que todo sea desesperanza, sino que pues hay espacios alternativos que están en constante lucha por ganar visibilidad. La gran valía, considero, de este capítulo es recordarnos que la batalla por la identidad se libra en el terreno de lo simbólico y que la Internet en este momento podría considerarse como un nuevo campo de disputa que podría ser crucial para la construcción de subjetividades masculinas distintas, alternativas, marginales. Ese considero que es uno de los principales aportes de lo que nos reporta el doctor Ansaldúa. A continuación, tenemos el segundo capítulo, que se llama Adolescentes y Reglamentos Escolares, la interpelación de la norma frente a las nuevas masculinidades. En él participan la doctora Ana Cecilia Valencia, el doctor José María Nava y el doctor Alejandro Luna. La discusión es trasladada al ámbito concreto de la escuela, la construcción de las masculinidades y de las normas. Se traslada al ámbito concreto de la escuela. La autora y los autores nos llevan a las aulas para examinar el encuentro, a menudo conflictivo, entre la normatividad rígida de los reglamentos y las performatividades diversas de los adolescentes. En este caso, lo que nos proponen es echar una mirada cómo es que los reglamentos están en disputa con las performatividades de los jóvenes y cómo es que esto puede funcionar como una herramienta para análisis posteriores. Yo insisto, este texto, en general, el libro, la obra, puede permitir aproximaciones de estudiosas y estudiosos del género, particularmente, por ejemplo, en el caso del autor y los autores, en la cuestión de la relación que tienen los jóvenes con los reglamentos y cuál es la incidencia en su performatividad. Un aporte fundamental de este trabajo es visibilizar cómo la educación educativa, a menudo de forma inconsciente, interpela a los jóvenes para que se ajusten a modelos tradicionales de ser hombre, ya sea desde una masculinidad tradicional, rígida, más hegemónica. Esto llega incluso a estigmatizar accesorios o comportamientos considerados, entre comillas, como femeninos. El valor añadido de esta obra es innegable, pues nos obliga a preguntarnos cómo podemos transformar las escuelas en espacios que no solo toleren, sino que fomenten y faciliten la creación de masculinidades más libres y menos violentas. Esta es una de las cosas medulares
el capítulo de la autora y los autores. En tercer lugar, me gustaría destacar el capítulo titulado Relatos docentes sobre masculinidad indígena, sobre masculinidad escolar indígena en Morelos. Esto es, el autor de esta obra es el doctor Gustavo Adolfo Enríquez, quien nos complace con su presencia. Este trabajo introduce una perspectiva que desde mi posición, desde mi opinión, es indispensable de abordar, la interseccionalidad. El autor nos lleva a través de relatos de docentes y estudiantes a la forma en la que se construye la masculinidad en estas localidades particulares, pero también señala que no es una cuestión universal, no es que la masculinidad se cree, se traduzca, se promueva de una manera estática, sino que dependiendo del contexto, como lo menciona el autor, a través de el análisis interseccional es que podemos dar cuenta de que existen otro tipo de masculinidades de acuerdo a los contextos en los que se está generando. Como lo menciona el autor, no es una cuestión universal, la construcción de la masculinidad no es una cuestión universal, sino que está profundamente marcada por el contexto étnico y cultural. El aporte clave, aquí en este capítulo particular, es la demostración de cómo la masculinidad dominante mestiza se filtra en la comunidad y la escuela, tensionándose con las expectativas locales y las nuevas demandas de equidad de los jóvenes. Posiciona entonces a los sujetos no como enteramente estáticos o enteramente pasivos, sino que también nos permite ver que son, a partir de sus demandas de equidad, son agentes de cambio. Este capítulo es una lección sobre la necesidad de descolonizar nuestros estudios de género y atender a las particularidades de cada contexto. El cuarto eje de análisis en esta obra la encontramos en la educación superior y la configuración de masculinidades, de Irene Aguado, de la doctora Irene Aguado. La propuesta es que si la escuela secundaria es un espacio de formación, la universidad es presentada aquí, en la obra particular de la doctora Irene Aguado, como un espacio como un cierto tipo de laboratorio de reconfiguración y a veces de tensión extrema. En este capítulo, la autora analiza de manera brillante el impacto de las políticas de género y las prácticas institucionales, como por ejemplo el hecho de que se lleven a cabo los tendederos. Tienen una incidencia muy particular. En la vivencia masculina dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Guadalajara, estos tendederos tienen, insisto, incidencia muy particular. El hecho de que existan y la posibilidad de que algún compañero o compañera masculino pueda aparecer en ellos. La relevancia de este trabajo nos plantea una pregunta crucial. ¿Están nuestras universidades generando los espacios de diálogo necesarios para una verdadera equidad? O, por otra parte, están fomentando una nueva masculinidad estigmatizada que puede obstaculizar el encuentro y el aprendizaje entre pares, entre instituciones y pues entre diversas personas en general? Para finalizar el recorrido de estos primeros 5 capítulos que el doctor Gustavo nos hará a favor de continuar, el texto por internet lo consigo, Estrategias económicas de jóvenes afromexicanas migrantes retornadas en contextos rurales, de Alejandra Ramírez y Belén Quesada, realiza una contribución fundamental cambiando el foco de la masculinidad a la agencia femenina. Si bien en buena medida a través o en estos capítulos estábamos nosotros viendo o hablando sobre la masculinidad, en este momento las autoras posicionan la agencia femenina. ¿Por qué? Porque el trabajo nos recuerda que la triada juventudes, género y violencia también se expresa en la resiliencia y la creatividad. Las autoras, en este caso particular, nos muestran
cómo estas jóvenes retornadas a los contextos rurales, mujeres jóvenes que intentaron ir al extranjero, pero que pues fueron retornadas a sus comunidades, utilizan las herramientas digitales que fueron adquiridas, según las autoras, en sus trayectorias migratorias, para crear estrategias económicas de supervivencia y empoderamiento en contextos rurales triplemente marginados. El aporte es doble. Por un lado, visibiliza, insisto, grupos triplemente marginados, y por otro, nos muestra y nos demuestra que la tecnología puede ser un instrumento de autonomía y no solo de opresión o entretenimiento, como hemos estado viendo, que en buena medida el uso de plataformas digitales muchas de las veces se centra o se tiene la opinión de que solo se busca para el entretenimiento. Sin embargo, las autoras nos señalan o nos muestran la posibilidad de que estas herramientas digitales, estas habilidades digitales, puedan ser usadas incluso para el ejercicio de la agencia. En este momento le cedería yo la palabra al doctor, si me permiten un momento, perdón. Si tuviera que, terminando esto, le cedo la palabra al doctor. Si tuviera que identificar los hilos conductores que entretejen estos 5 capítulos, ya el doctor nos hará favor de contarnos sobre los demás, yo destacaría 3. Primero, la construcción de identidades de género como un proceso en crisis, entre mandatos hegemónicos y alternativas emergentes, ya sea en lo digital, en lo escolar o en lo comunitario. Segundo, el papel central de las instituciones, la escuela, la universidad, la comunidad, las redes, etcétera, como espacios que pueden reproducir y desafiar la violencia y la desigualdad. Y tercero, la interseccionalidad, la apuesta a la que el doctor Gustavo alude. Esa mirada que nos obliga a entender que la experiencia del ser joven está siempre mediada por el género, la clase, la etnia y el territorio. En conjunto, estos 5 trabajos no solo ofrecen un diagnóstico agudo de los problemas, sino que también iluminan caminos para la intervención y la esperanza. No estamos ante un libro que se limita a describir un problema, sino ante una obra que nos invita, como académicos, como educadores y como sociedad en general, a participar activamente en el diseño de contextos más justos para nuestras juventudes. Y ahora sí, le cedo la palabra al doctor Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor París. Pues ya un poco están viendo el tenor que tiene la obra. Y es como, digamos, una sinfonía con diferentes voces, diferentes tonos, algunos más fuertes, algunos más suaves, pero todos en conjunto establecen una armonía que permite entonces dar cuenta de esto que estamos hablando, de la violencia, el género y las juventudes. Y todo esto en plural, porque cada una tiene sus particularidades, sus características, que es necesario e importante tomar en cuenta para poder entonces hablar de ellas. Y nos invita, como bien ya lo dice el doctor París, a reflexionar sobre cómo estos textos, en los contextos en cada uno de los que nos desenvolvemos de manera particular, cobran vida, cómo se constituyen, cómo se realizan, y esto nos permite entonces discutir de manera mucho más profunda lo que sucede. Continúo entonces y me parece que un texto bastante interesante es el que escribe el doctor París González Aguirre de la Universidad de Guadalajara, que se llama la masculinidad hegemónica y el amor romántico, de las expectativas de género a las masculinidades no violentas. Me parece que el título ya nos está dando cuenta hacia dónde va el texto. Y es un texto que yo creo que nos invita a pensar lo que nos dicen los corridos tumbados ahora, pero que también nos regresa a la historia de nuestro cine de oro mexicano y las canciones románticas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, etcétera, etcétera, Luis Aguilar, que salían cantando y hablando del amor hacia la mujer. Pero del amor hacia la mujer vista desde el hombre y desde cómo se conquista a la mujer, sin tomar en cuenta, curiosamente, a la propia mujer.
Y entonces lo que va haciendo el doctor París es dar cuenta de esta situación, que aparentemente es muy linda muy linda, muy agradable, que nos invita a que pensemos qué significa esto lindo y agradable cuando no estamos tomando en cuenta, digamos, que una relación romántica va más allá de lo que una de las partes piensa, sino empezar a reflexionar qué significa el amor el día de hoy. Ya lo dijo por ahí García Márquez, el amor en tiempos de cólera, pero más allá del amor en tiempos de cólera, el amor el día de hoy. De verdad, ahorita que estuve en Durango y escuchando todos los corridos tumbados, dije, bárbaro, ¿qué somos? Me parece que esto lleva a una reflexión y sobre todo con los jóvenes, cuando nos han enseñado ciertos roles que tenemos que establecer a la hora de relacionarnos hombres y mujeres. Y digamos, el aspecto que todo mundo alude es a esta relación romántica que establecemos. Pero el romance va más allá de esto. Me parece que en la segunda parte del título que pone el doctor París da cuenta de esto. ¿Qué significa el género y la masculinidad? ¿Cómo construir relaciones no violentas? En donde estas famosas escenas que veíamos de Pedro Infante que se enojaba con la novia y que de repente se peleaban y a veces se gritaban y que de repente llegaba él con unas flores y ya se resolvía todo. Esto tiene secuelas profundas, pero eso pasaba, digamos, de manera muy romántica y como ensoñación. La realidad es que no podemos vivir una relación donde la agresión sea lo que prive, sino una relación de respeto entre personas que quieren vivir juntas, que quieren establecer una relación respetando cada una de las características y particularidades de cada una de ellas. No podemos, pues, el día de hoy no pensar en esto de una manera diferente y que la violencia no sea lo que prive. Pero ¿por qué no es la violencia solamente los golpes, sino la manera como nos acercamos, lo que decimos, lo que pensamos y la manera como estamos tomando en cuenta o no a la otra persona? Esto y más cosas establece el doctor París para podernos invitar a pensar qué tipo de hombre estamos siendo el día de hoy y qué tipo de hombre queremos amar y relacionarnos con una mujer o otro hombre, porque también así la masculinidad no es solamente de un lado, porque también en estas relaciones, curiosamente, serán relaciones sadomasoquistas que cada quien decidirá, pero que se consensen y se hablen de una manera que no lleve a la violencia, sino al respeto mutuo. El siguiente texto se llama Mujeres Violentadas, de la doctora María Teresa Prieto Quesada y el doctor José Claudio Carrillo Navarro. Este texto es una serie de relatos de mujeres que justamente lo que decíamos en el primero, que digamos es el amor romántico, aquí se ve las secuelas y consecuencias de ese amor romántico. Desde una mujer que tiene que sufrir los golpes, el desprecio de la familia y continuar siendo la que porta el sostén de la familia, la que mantiene a la familia, la que a pesar de los golpes y el trabajo que se le impide, que se le propone, tiene que cuidar a los hijos, tiene que fijarse por las situaciones económicas, etcétera. Pero también nos habla de las relaciones que se pueden establecer cuando la discapacidad está de por medio y una mujer se enfrenta a que por su discapacidad tiene que relacionarse con un hombre y este hombre abusa de ella intelectual, académica y económicamente. Me parece que aquí vamos dando cuenta de estas relaciones terribles que establecemos a veces bajo el amparo del amor, bajo el amparo de alguien que me atiende, que me quiere, pero cuáles son las consecuencias cuando dejamos de pensar en nosotros como personas y en el caso de las mujeres en ellas mismas. ¿Qué tanto vale la pena una relación en la cual esté de por medio quién soy, lo que establezco como persona y las relaciones que voy a conformar? Y además las consecuencias, porque digamos la madre se convierte en el prototipo para la relación romántica con otras personas. Y esto también tiene, pues, una secuela que llega a la relación que establecerán los futuros hijos o hijas de esta relación. Esto nos establece muy claramente la doctora María Teresa Prieto y el doctor José Claudio Carrillo. El otro texto se llama Manifestaciones de violencia simbólica de género en una institución de educación superior en el campo educativo, de
la maestra Andrea Belén Vargas Gómez, el doctor José Eduardo Villegas Reyes y la doctora Gloria Martínez Martínez, de la Universidad Pedagógica Nacional Tlaquepaque, Jalisco. Aquí me parece que es algo que tendríamos que tomar en cuenta, que tiene que ver con el género, que tiene que ver con la violencia y con jóvenes que se están formando como docentes. En la docencia, ¿qué tanto hemos analizado cómo las relaciones que establecemos como docentes con nuestros estudiantes repercuten? Pero además, en el fondo es nosotros docentes, hombres, mujeres, cómo nos relacionamos unos con otros en los espacios educativos. ¿Cuál es la relación que desarrollamos? ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? Y sobre todo, ¿qué es lo que hacemos a la hora de trabajar en una institución escolar? Desgraciadamente, las cuestiones llegan a tal punto que muchas veces no reparamos en las consecuencias y las diferencias que hacemos al trabajar con jovencitas, jovencitos, con mujeres jóvenes, perdón, con mujeres adultas, con jóvenes hombres o hombres adultos. ¿Qué relación establecemos? ¿Qué cosas estamos haciendo para generar violencia? Y sobre todo violencia con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que rechazamos, con lo que aceptamos y no aceptamos. ¿Qué papel estamos dando a estas relaciones y qué violencia estamos de manera implícita y a veces explícita cuando decimos que no piensa, que no hable, que diga o piense según con lo que uno está de acuerdo y no dejando que cada quien exprese sus puntos de vista y pongamos a hacer un ambiente como el día de hoy se propone, de diálogo, de consenso, de disentimiento cuando sea necesario, pero estableciendo reglas claras para que cada uno pueda participar. Y en las situaciones escolares no volvamos a quien de alguna manera generó todo eso que es Bourdieu, la violencia simbólica y la arbitrariedad de la escuela. Que la cultura sea un espacio para confrontar esto, que cada uno piensa y busquemos una manera distinta de actuar. El siguiente texto tiene que ver ahora sí con una cosa que me parece muy interesante. Desde la perspectiva de la doctora Aida Figueroa Bello, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y el doctor Gerard Niedris, del Instituto Tecnológico de Estudios Superior de Monterrey, y desde el ámbito del derecho nos establecen la violencia simbólica de género y el lenguaje no incluyente e encubierto como elemento que genere y perpetúa la discriminación en el ámbito jurídico. Me parece que aquí hay algún tema que yo creo que ellos empiezan a tocar, pero que es necesario. Que lo vemos claramente cuando hay situaciones de violencia hacia las mujeres y la manera como se actúa a través del derecho para permitir o no que ellas puedan dar a conocer la violencia que vivieron. Hay situaciones muy terribles y las situaciones más terribles que estamos viendo con los feminicidios, ¿no? Que tuvo que haber una discusión teórica y después política y después en el derecho para que eso se pudiera dar cuenta claramente de que existe. Y en el caso del derecho, los términos jurídicos, los tecnicismos, los modos, las formas como en el derecho se establece esto, genera violencia y muchas veces diferencias muy marcadas entre hombres y mujeres, dándole el privilegio al hombre de tener la razón. Y la razón, desde ese punto de vista, es una razón que desconoce aquello que no toca esta razón. Y en el caso de ese texto, lo que nos va estableciendo estas diferencias en el derecho y cómo tendremos que repensar la manera en cómo jurídicamente se establecen esas categorías y sobre todo el modo en que se operan realmente las instituciones que establecen justicia. Y en las situaciones para el ámbito educativo, en donde la norma jurídica puede permitir o no que se diga, se mencione y se puedan establecer claramente tipificaciones de la violencia. Porque cuando llega el momento de dar cuenta de ellas, en el ámbito jurídico parece que no seguir el debido procedimiento impide que muchas veces se pueda actuar en consecuencia y indagar claramente lo que sucede. Me parece que este texto aborda esto y tenemos que seguir pensando.
Y finalmente me parece que el último texto tiene que ver con el epílogo, tejiendo futuras reflexiones. Que en este caso lo que hace la doctora María Esmeralda Correa es justamente invitarnos a pensar lo que dice el texto, pero también otras líneas que tenemos que ir desarrollando para que entonces estas violencias las pensemos, que estas juventudes empecemos a hablar en ellas en plural y las cuestiones de género permitan que estas reflexiones sobre las problemáticas que estamos viviendo, estos nudos en las historias que tenemos que dar cuenta, estas situaciones que estamos viviendo sean claramente visibles y que las instituciones educativas, que es lo que nos compete a la mayoría de los que estamos aquí y los que escribimos, podamos discutir y sobre todo intervenir para que no sigan sucediendo. Pues hasta aquí sería mi participación, doctor París. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Según entiendo, tenemos el espacio para algunas participaciones y preguntas, comentarios o sugerencias. Si es el caso, sería ideal que nos hicieran saber, por favor, levantando la mano. Por favor, doctor Igor. Yo, un comentario muy breve y una pequeña pregunta. Digamos, primero que nada, felicidades por el texto. Ya me tocó echarle una ojeada. Necesito, digamos, verlo con más detenimiento y pensarlo en ese sentido, pero de entrada me parece que ya es un texto que vale la pena, sobre todo para compartirlo entre las alumnas y los alumnos con los que uno convive, ¿no? Eso es una ventaja. Y me importa mucho señalar digamos, la potencia que tiene poner el dedo sobre esta llaga que subraya la relación, pues no sé si intrínseca o mutuamente determinante, pero una relación muy fuerte entre juventud pensada en plural, como ya lo señalaron ustedes, violencia, que es básicamente el contexto en el que buena parte de las juventudes en este país se despliegan, y cómo esa experiencia cómo la experiencia de lo violento, que incide de manera fundamental en la producción de las subjetividades juveniles, cada vez es más claro, o es más clara la necesidad de verlo de manera generalizada en principio, porque también ya lo decían por acá ustedes, nada más no estoy seguro de si esto está plasmado con la suficiente contundencia en el libro. No basta pensar en el género, pues, sino más bien incorporar a la mirada analítica una perspectiva interseccional, es decir, el género tiene una función fundamental, pero existen otras variables que en la medida en que uno las incorpora, permiten entender de manera más robusta la granularidad de experiencias juveniles que habitan la dimensión de lo violento, ¿no? Entonces, subrayar esa idea, digamos, el espíritu alrededor del que gira el libro y sobre todo los componentes empíricos que este tiene, me parece a mí necesario, no necesario, sino me parece una herramienta útil para compartirlo, pues, con la población con la que uno trabaja. A mí se me hace ya de entrada un libro que le puedo compartir a mis alumnas de la maestría en estudios de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que felicitarlo y agradecerles el esfuerzo por haber compilado el texto. Y tendría, digamos, una pequeña pregunta. Déjenme ver si la puedo plantear con cierta claridad. Cuando uno revisa la relación entre juventudes y violencia, algo en lo que yo he estado trabajando en algunos momentos, lo que se encuentra es que ese componente, el componente de lo violento, ha pasado en algunos pocos años, 20, 30 quizá, de ser una parte situada al margen, que siempre ha estado ahí en la producción de las subjetividades juveniles. O sea, digamos, la violencia no nos es ajena, ¿no? Y a las jóvenes y a los jóvenes mucho menos. Siempre ha estado ahí como un componente de la producción de la subjetividad, pero hace algunos años ocupaba un lugar periférico en la producción de las subjetividades juveniles, y hoy digamos, se ha desplazado cada vez más al centro. En los grupos de discusión con los que uno trabaja, en las entrevistas que le hace a las jóvenes y a los jóvenes, este componente se hace cada vez más evidente, esta centralidad, mejor dicho, de la violencia se hace cada vez más
más evidente, al grado de constituirse en algunos casos como una parte fundamental que ha incidido en la reconfiguración de las prácticas juveniles y por lo tanto en la producción de los procesos identitarios y por lo tanto en la arquitectura de las subjetividades juveniles. Bueno, en ese contexto, me gustaría platicarles, preguntarles si tienen alguna reflexión, o si les ha provocado alguna reflexión, ya no hacia el nivel de lo empírico, ya no hacia el nivel de la evidencia, sino qué hay detrás, cuáles son las grandes transformaciones que han permitido que la violencia se desplace cada vez más al centro de la producción de la subjetividad en general, pero de las subjetividades juveniles en particular. ¿Cuáles son las condiciones socioestructurales que han posibilitado esta centralidad de lo violento en nuestras vidas? Y más aún, digamos, las condiciones estructurales en las que las diferencias de género permiten pensar en distintas experiencias de lo violento, pues, en distintas experiencias y por lo tanto en distintas consecuencias de lo violento. No sé si estoy siendo claro con la pregunta, está medio enredosa, pero ojalá y sí. Eso era nada más como preguntarle si tienen alguna reflexión luego de haber pasado por este tránsito de redactar los capítulos, más que a la parte empírica, sino como una reflexión mucho más de otro alcance. Y ya eso es cuanto. Hola, ¿qué tal? Una disculpa, estoy teniendo acá una crisis con una de mis hijas. Considero, primero que nada, gracias por la observación. En buena medida, el texto del doctor Gustavo justamente menciona esta cuestión de la interseccionalidad, particularmente en la construcción de la masculinidad. Si bien el texto está atravesado en buena medida por una cuestión interseccional, insisto, el texto fundamental de la obra que habla sobre interseccionalidad y al que yo les recomendaría de manera particular echarle un vistazo es el del doctor Gustavo. Respecto a la pregunta, doctor, considero que la reflexión que se ha hecho en el caso particular de del texto que yo produje, justo tiene que ver con cuestiones estructurales, pero también cuestiones culturales aprendidas desde la familia, por ejemplo, en el sentido de cómo se construye el amor romántico y cómo este amor romántico funciona como un dispositivo de poder que oprime de por sí a las mujeres y cómo es que privilegia comportamientos violentos referente al ejercicio de las masculinidades, por ejemplo. En este caso, considero que no solo es la familia o la socialización primaria lo que posibilita, permite y privilegia el ejercicio de las violencias y la opresión hacia las mujeres, sino que también las cuestiones de los medios de comunicación, por ejemplo, cómo es que se nos presentan este ejercicio de las violencias como algo deseable. No solo cuestiones musicales, sino también en ciertos tipos de programas, como, si me lo permiten, La Rosa de Guadalupe, por ejemplo. Considero que es súper importante que nosotros le echemos un vistazo a La Rosa de Guadalupe, a los programas, a los capítulos, porque es desde ahí desde donde se genera opinión. Insisto, no es solamente que la familia y la socialización primaria que recibimos ahí sea lo único que posibilita y que privilegia el ejercicio de las violencias, sino que también lo que sucede alrededor, tanto el contexto violento en el que nosotros estamos viviendo y cómo, en el caso particular de los hombres, se nos exige ser hombres desde lugares particulares, que ahora necesitan ser más violentos porque necesitan mostrar más ese tipo de masculinidad hegemónica, por ejemplo. No sé si quiere añadir algo, doctor. Pues muchas gracias. La pregunta es bastante compleja. Yo creo que todos estamos envueltos en eso. Eso que platicábamos, el caso a mí me impactó muchísimo. Como un joven de veintitantos años, el día de hoy defienda una masculinidad que estamos no cuestionando en ese espacio, pero estamos cuestionando en los términos teóricos y en términos de una participación distinta de hombres y mujeres y de ellos y ellas también, que también es importante tomarlos en cuenta.
Yo creo que una primera cosa yo creo que ya también lo ha discutido usted, doctor, tiene que ver con el propio sistema económico, ¿no? Ya desde Castoriadis estamos viendo este asunto. Cómo esta idea del mercado, de la economía capitalista, está conformando un proyecto que, lejos de ayudarnos a construir colectividad, nos está haciendo cada día más individuales. Esto de privatizar nuestros sentimientos, nuestras maneras y las subjetividades que estamos construyendo. ¿A dónde nos está llevando esto? Yo creo que lo toca de manera muy, muy clara Saya Valencia con ese capitalismo gore, donde justamente está hablando de cómo este proyecto está generando una masculinidad muy violenta, que ahora la identidad de un joven se está basando en esta manera de ser hombre y esta manera de cómo. Por ejemplo, esto lo vemos inclusive en esta pasarela que hubo en Francia, en donde, digamos, la moda se ve con el grupo firme y con esos ojitos, creo que se llama la canción, y la ponen de música de fondo para vender ropa. Ahí lo vemos claramente. Como si uno escucha la letra, lo que está diciendo el joven que está cantándola, está diciéndonos esto, ¿no? Y tendríamos entonces que yo creo que dos cosas también discutir acá. Solfic habla de la cultura violenta. La cultura es violenta. Tenemos que pensar que esta cultura que estamos conformando, si bien es cierto, ya por principio tiene una parte violenta, cuando esta violencia la llevamos al extremo y usamos la violencia física, la violencia destructiva y la desaparición de cuerpos, la tortura y todo lo que implica el narcotráfico, lo que está ahí, y la cultura del narcotráfico, tendríamos que seguir pensando que eso no debe ser el camino. Como bien dice Rita Segato, ¿no? Esta pedagogía de la violencia, esta pedagogía que estamos construyendo, tendremos que repensarla. Yo creo que bien vale la pena seguir entre todos construyendo una comunidad que pensemos cómo actuar de otra manera diferente. No hay respuestas tan sencillas, pero sí lo que tenemos que estar es como lo estamos haciendo, dialogando y buscando caminos para que esto no se quede nada más en lo que están proponiendo unos cuantos medios, unos cuantas personas, y los youtubers o los líderes que hacen desde las redes no sean los que dictaminen cómo ser hombre, sino hay otras maneras de ser hombre, creo yo. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos, creo que, 8 o 9 minutos. Doctor José María, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo quiero aprovechar este momento para felicitar a las y los autores de este libro, el cual nos ofrece un panorama muy importante, de mucho rigor, muy interesante, con relación a las juventudes y las diferentes problemáticas que giran en torno a ellas y a ellos. Me parece que es una obra muy importante porque hay miradas teóricas muy ricas, pero también hay miradas metodológicas también muy ricas, que habla precisamente también desde donde surgen los textos, es decir, los autores y las autoras son de diferentes instituciones que viven en diferentes entidades de la República y eso permite también tener una mirada muy rica de lo que está pasando en contextos. Si bien es cierto que puede haber denominadores comunes en el tratamiento de la violencia entre los jóvenes, ¿verdad? También creo que lo rescatable son las particularidades que cada autor ofrece en su texto. Y a mí me parece que eso es algo que hay que destacar del libro, que hay que destacar de los autores, y me quedo con esa mirada interdisciplinar, no solamente en el abordaje particular de cada texto, sino que el abordaje de cada uno de los textos tiene una mirada multidisciplinar, interdisciplinar en algunos casos, y me parece que eso es algo muy rico en el libro, el cual desde luego pues invita a leerlo con mayor profundidad y desde luego a hacer comparaciones con otro tipo de estudios, ¿no? Que me parece que eso es algo también muy importante. Entonces yo pues solamente es felicitar a los autores, a las autoras, a los coordinadoras del libro, e invitarlos a que se siga produciendo este tipo de trabajo de manera colegiada, donde
se forman equipos, se forman redes precisamente para producir un libro de esta calidad. Entonces, pues solamente felicitarlas y felicitarlos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien más que nos haga favor? Hilda, parece que también, Hilda Nelly. Por favor. Le cedemos la palabra, Hilda, por favor. Ay, perdón, tenía mi micrófono apagado. Quisiera preguntar si dentro de esta obra existe algún análisis sobre la genealogía de esa reproducción un poco patriarcal que se enseña desde la filosofía. Y también, por supuesto, cómo los educadores y educadoras podemos reproducir esa forma de enseñanza filosófica a través de una visión patriarcal y que también se romantiza de alguna manera al asumir que son los varones quienes pues generan ideas y todas estas cosas que a su vez pues postulan cierto poder sobre las mujeres. Gracias. No escuchamos la primera parte, por favor. La última sí. La primera parte no la escuchó. Por favor, otra vez y nos repite. Ok. Si dentro de la obra existe algún análisis genealógico sobre esta cuestión patriarcal, es decir, la reproducción patriarcal desde el ámbito filosófico, y luego ya si efectivamente también existe el análisis en cómo enseñamos dentro de las aulas esta misma visión patriarcal desde la filosofía específicamente. París, ¿quiere comentar? Y yo, si quieres, yo también. Sí, le agradecería, doctor. Me parece que el texto de Irene Aguado establece, no desde la filosofía, pero sí del psicoanálisis, y toma algunos filósofos que pueden decir y cómo se va conformando. Y me parece que el texto también de Raúl Ansaldúa dan buena cuenta de esto. Y de manera particular ya cómo lo están trabajando son los textos que hace rato hacía mención de Gloria Martínez. En ese texto hacen una serie de entrevistas en la escuela concretamente donde dan cuenta de esto, que digamos son los que más cercanamente, y de alguna manera cada uno de nosotros aporta un poco esa visión. El doctor París hace cuenta de eso desde el amor romántico, hace una reflexión interesante sobre esa idea. El texto que hace la doctora Ana Cecilia y el equipo con el que trabaja, me parece que también es muy interesante ver cómo esas ideas operan desde las normas, cómo a través de las normas se desarrolla. No sé si quiere comentar algo, doctor París, también. Sí, muchas gracias. Sí, no es que como tal haya un análisis genealógico, pero sí está atravesado todo el libro por justamente la necesidad de dar cuenta de cómo es que la masculinidad, el género, el ejercicio de las violencias están explicadas o son abordadas. Por ejemplo, cómo es que el amor romántico, en el caso particular, cómo es que el amor romántico posibilita el ejercicio de las violencias, una vez que nosotros damos cuenta de que la socialización primaria, etcétera, etcétera, es que podemos observar que si hay una cuestión genealógica que podemos nosotros abordar desde, quizá, insisto, no desde una cuestión genealógica, pero sí nos permite echar un vistazo desde dónde se están estructurando y construyendo estos valores, estas formas de ser en el mundo. Gracias. Al contrario, sí. Miles de gracias. Si alguien tiene algún comentario, pregunta o aporte, se los agradeceríamos mucho y sobre todo que fuera muy sucinto porque nos quedan alrededor de 3 minutos. De no ser el caso, agradeceríamos mucho la atención, la presencia y el hecho de que estén aquí. Particularmente le agradezco al doctor Gustavo, pues que se haya podido sumar a este esfuerzo y honrarnos con su presencia presentando aquí
el libro que nos atañe el día de hoy. No, Si no hay algo más. al contrario, doctor París, agradecerle a la doctora Ana Cecilia. La verdad fue una experiencia muy grata todo esto. En el libro platicamos que ha sido un trabajo ya de varios años y la verdad es interesante y vamos a seguir. Esperemos que próximamente, ya en enero, tenemos otra propuesta también de publicación de algo parecido en esto que nos está apoyando la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Psicología en CEU, de otra publicación que tenemos también, donde participamos algunos de los autores que estamos en este libro y esperemos también hay un espacio para darla a conocer igual que en este caso. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Desde el cuerpo académico Adolescentes, Mundo y Vida, pues le agradecemos mucho su presencia y damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a las asistentes, los asistentes, les asistentes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor José.